Hola hermanos, muy buenos días. El día de hoy, por motivos de la cuarentena, que no podemos asistir a las iglesias, estamos haciendo estos videos para pues traer la palabra bendita de nuestro Señor Jesús. Y el día de hoy traemos una enseñanza por parte del pastor Pedro Jiménez, que nos va a hablar sobre la entrada triunfal del Señor Jesús. Así que vamos a continuar con la predicación del día de hoy. Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias le damos al Señor por permitir abrir su bendita palabra, pero sobre todo que cada uno de nosotros como hermanos eh, tengan ustedes en su mente y en su corazón que Dios, nuestro Dios, nos ama, nos quiere. Y en esta mañana vamos a hablar de su bendita palabra. Yo los invito a buscar en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y dice así su bendita palabra de nuestro Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como tema tenemos, tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti. Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegando hasta la ciudad de Betfagé, un pequeño poblado cercano a Betania, en el lado este del monte de los olivos. Y Jesús mandó a sus dos discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea de enfrente y verán una burra amarrada junto con su pollino. Desátenlo, esos dos animales, y tráigamelos. Si alguien les pregunta, dígale que el Señor lo necesita y luego se los regresará. Centro mi atención en una frase que fue utilizado por el profeta Zacarías, refiriéndose con ella al día cuando Jesús realizaría su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. La frase profética fue en el Antiguo Testamento y podemos encontrar nosotros en Zacarías 9:9 cuando dice su palabra, he aquí tu rey vendrá a ti. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 21, 5b, dice su palabra, he aquí tu rey viene a ti. ¿Por qué fue necesario que Jesús el Rey viniera desde el cielo al pueblo? ¿Qué debería ser su reino? A través de su bendita palabra, Dios, vamos a ver tres razones por la cual Jesús, en cumplimiento de la profecía de Zacarías, fue él quien tuvo la iniciativa de venir a su pueblo y no su pueblo arreglárselas para ver cómo le hacen para buscar a Dios. La primera razón por la que Jesús tuvo la iniciativa de ser el que viene a ti es porque Dios lo sigue considerando como su reino, aunque ellos no. Sabemos que no se trataba de un político que llegaba a Jerusalén para dar un golpe de estado contra Herodes, contra Pilato o cualquiera de otros funcionarios del Imperio Romano, a la cual gobernaba en ese entonces. Por lo que si no pretendía gobernar el Imperio Romano, ¿para qué su entrada triunfal? ¿Qué tipo de rey sería este? Sabemos que se trata, ¿verdad?, del Rey Celestial que los israelitas y los judíos rechazaron. Cuando dijeron en Primera de Samuel, si nosotros vemos 8:5b, dice así, constituyenos ahora un rey que no juzgue como tienen todas las naciones. Esto sucedió hace 1600 años atrás. Samuel, como profeta de Dios, quedó sorprendido por esta exigencia y esa precisión de sus contemporáneos, pero Dios le dijo en Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Poco más de milenio y medio, estos elegidos de Dios no habían querido que Dios sea su rey.
Jesús, recordando ese tiempo pasado y un lamento personal acerca de la ciudad de Jerusalén, dijo con razón, y si buscamos en Mateo capítulo 23, 37, podemos encontrar que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina juntó sus polluelos debajo de la alas y no quisiste? Vemos aquí, ahora no eran los profetas enviados, sino era el Rey de Reyes, Dios mismo, hecho hombre, que vino personalmente. Y primero, todos sabemos que nació entre ellos, luego predicó el reino de Dios entre ellos. Pero el apóstol Juan, al evaluar el trato que le fue dado a Jesús por el mismo pueblo elegido de Dios, podemos encontrar en Juan capítulo 1 versículo 11, y dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Qué triste por su pueblo, pero Jesús allí estaba con un amor tan grande para poder insistir en el verdadero reino, no solo terrenal, sino eterno, que Dios quiere instalar. Hermanos, debido que nuestra naturaleza humana nos inclina a todos los seres humanos a no querer sujetarnos a la ley, a la obediencia de Dios, pero yo estoy seguro que más de una vez usted y cada uno de nosotros hemos tenido problemas de no querer dejar que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Sin embargo, Dios sigue interesado en llegar, esperando que le deje de dar la espalda y que le reciba como el Rey de su vida. Recibirle, hermanos, es una gran bendición. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas todos los que los recibieron, y a los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. La segunda razón por la que Jesús tuvo la iniciativa de ser el que viene a ti es porque Dios es accesible por medio de Jesús. Uno de los apóstoles, llamado Tomás, le pregunta a Jesús: Señor, ¿no sabes a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La respuesta, hermanos, es clara. Alguien que necesita llegar al Padre en la eternidad, alguien que necesita tener comunión con Dios, ahora desde aquí en la tierra en donde nosotros nos encontramos. Jesús dijo que sí se puede, pero solamente por medio de Él. Además, el pecado que hay en el ser humano no nos ayuda ni siquiera para querer ayudar a Dios, aunque quisiéramos, porque somos pecadores. En el monte Sinaí, también llamado, ¿verdad?, el monte de Oreb, es el lugar donde Jehová, nuestro Dios, le entregó a Moisés los 10 mandamientos. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 20, 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Vemos aquí, hermanos, que los israelitas habían hecho evidente su incapacidad de aceptar a Dios, no solamente como rey, sino en todos los aspectos, pues una y otra vez le habían rechazado, incluyendo a sus profetas. Jesús tuvo que venir a ellos para que sepan cuánto le necesitan a Él y para poder llegar a Dios. Y reiteramos en Juan capítulo 14, versículo 6, dice su palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el único camino para poder acercarnos a nuestro Padre Dios. Y debemos de estar nosotros seguros que Jesús es el único medio que necesita todo hombre y toda mujer, que necesitamos para llegar a nuestro Padre Celestial, y cualquier otra opción solo nos llevaría a la condenación eterna. La tercera razón por la cual Jesús tuvo la iniciativa
de ser el que viene a ti, es porque Dios es quien salva al pecador incapaz de salvarse solo. El apóstol Pablo, explicando a los efesios la condición muerta espiritualmente de todos los seres humanos, enfatizando que uno puede ser vivificado y salvado para la eternidad. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice su bendita palabra: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice que sois salvos, se refiere a la salvación de la condenación eterna, en las llamas del infierno ardiente. Esta condenación es el merecimiento de haber pecado por nuestros primeros padres, Adán y Eva, la culpa que nos es imputada a cada uno de nosotros como si fuéramos los que directamente en el principio desobedecimos a Dios, dejándonos en un estado de condenación de toda la raza humana. El apóstol Pablo también nos explica que la salvación llega a ser una realidad de un ser humano. Primero dice que la salvación es por gracia, lo que significa que no se merece, sino quien la recibe le es dado como privilegio solamente por la decisión favorable de nuestro Dios. Luego menciona el apóstol que la salvación es por medio de la fe, lo que significa que no depende de algún esfuerzo que uno haya realizado o por medio de algún trabajo, así como también de alguna ventaja económica sobre los demás, sino se trata de una confianza en que Dios, de que Él le otorga sin costo ni obra alguna. Cuando dice Pablo que acerca de la salvación, esto no es de vosotros, significa que descarta definitivamente y con toda claridad que una persona pueda salvarse por sí mismo. Y por último, San Pablo dice que la salvación es don de Dios, lo que establece y lo que aclara definitivamente no solamente que uno no se puede salvar a sí mismo, sino quien realiza toda la obra de salvación en el pecado es Dios mismo. La razón de la visita triunfal de Jesús en Jerusalén fue para llevar, hermanos, el mensaje de salvación del reino de Dios, primeramente a sus habitantes y a todos los que en aquella semana de Pascua llegaban de todas partes del imperio para ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas y la adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, la salvación no es por obra, no es por obra de una iglesia, no es de un pastor, no es de otro creyente por más fiel que él sea, sino solamente de Dios. Nadie en ningún momento ponga en categoría de salvador a una institución, a una organización, a alguna persona, y también por ningún motivo acepte entregar algún dinero para que le sea garantizada la salvación. La salvación hemos dicho que es por gracia y es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino al mundo, para eso llegó a Jerusalén, para que su mensaje sea predicado por todo el mundo. Amados hermanos, Dios tuvo la iniciativa de venir por medio de Jesús a este mundo, no solamente por los israelitas, sino por todos sus elegidos de todos los tiempos, de todos los lugares, de toda raza, de todo color, de todo tamaño, y fue necesario que Él viniera como el Rey de los judíos, como fue conocido desde su nacimiento y como se identificó en Jerusalén durante su entrada triunfal, pero de manera específica Él desea ser el Rey de Reyes en nuestras vidas, en nuestros corazones, y para que sea Él quien nos gobierne y por medio de su salvación nos conduzca al Padre para la eternidad. Qué bueno que Dios pasó por alto los rechazos que le tuvimos antes de creer en su Hijo, insistiendo en darnos su salvación. Qué bueno que Dios no proveyó a su Hijo Jesús para llevarnos a Él. Asimismo, Dios nos dio también la capacidad de poder creer en Jesús. Qué bueno que estando en un estado de condición de perdición eterna, Dios envió a Jesús para poder conducirnos al camino de la salvación. Hermanos, el único camino para llegar a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así también podrán llegar las oraciones, los agradecimientos, sanaciones, milagros, eternidad, la paz, el perdón. Asimismo, solo la salvación es dada por gracia,
por medio de nuestro Señor Jesucristo por fe. Que Dios bendiga su palabra y que la haga más extensa en su vida. Amén.